Hoy nos toca el tema de en Cristo se cumplen las Escrituras y Jesucristo inicia el reino de Dios. Vamos a comenzar inclinando nuestra cabeza, doblando nuestras rodillas ante el Señor para pedirle su bendición, diciéndole: Padre Santo, derrama tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, entonces vamos a ponernos en la presencia del Señor con toda humildad, abriendo las puertas de nuestro corazón a Cristo, al misterio de Cristo, para poder descubrir en Cristo el designio eterno de Dios que se realiza en Él. Hemos ido ya tocando algunos puntos para responder quién es Cristo, que de eso se trata esta clase de cristología. Somos miembros de una iglesia, de la iglesia que Cristo fundó, y ella nos enseña a contemplarlo, a adorarlo. Rezamos a Él, anunciamos su reino. Y hoy quiero compartir nuevamente con ustedes cómo la Iglesia de Guatemala también le rinde honor al Señor. El día de ayer, no sé si ustedes se enteraron, fue la beatificación de los mártires del Quiché. Yo les hablé a ustedes hace un par de semanas, creo yo, o 3 semanas, acerca de que se anunciaba esta beatificación de los mártires. Yo no sé si ustedes, como son jóvenes, no conocen bien la historia de su país, pero nosotros tuvimos una guerra interna que duró 36 años. Y durante este tiempo se cometieron muchas cosas atroces, muchas injusticias, y fue cuando se dio en la década de los 80 a los 90, que se dio esta masacre en el Quiché, donde murieron estas personas que hoy se beatifican. Hoy no sé si ustedes reciben la prensa libre, pero la prensa de hoy salió en la primera plana, en la parte de abajo de la primera plana, una fotografía de la ceremonia que se realizó en el Quiché. Y allí están las fotos de los mártires, que son 7 indígenas del Quiché y 3 sacerdotes españoles que estuvieron sirviendo allá durante esa época. Yo les había hablado de ellos. Y ayer fue la beatificación. Estuvo presente, por supuesto, el arzobispo. Y hay una fotografía donde está el altar, está la foto de los mártires y están 5 recipientes con las reliquias de los mártires. Y entonces son presentadas a la feligresía que asistió. Fue en un lugar en el Quiché, con todas las precauciones por la pandemia, pero se realizó una ceremonia muy hermosa. Y entonces esta, pues, es una evidencia de que Cristo está vivo, de que su reino ha llegado a todas partes del mundo, que ha llegado también aquí con nosotros y en un lugar lejano, porque ahí se habla de personas que vivían en Uspantán, en municipios del Quiché, muy alejados, donde no hay buenos caminos, donde las cosas son muy difíciles. Sin embargo, ahí se proclamaba el reino de Dios. Este es uno de nuestros temas del día de hoy. Y hay entre los mártires un muchachito de 12 años, que él ya era catequista, él era catequista de primera comunión, y que él fue sacrificado. Estas personas fueron asesinadas porque ellos
llevaban el mensaje de Cristo diciendo que él ama a todos por igual, que todas las personas valen, que todos son dignos, tienen una dignidad de hijos de Dios. Y todo esto pues fue tiempo de conflicto y se tomaba como rebeldía hacia lo que querían instituir en este momento. Entonces, hoy estamos nosotros uniéndonos a la iglesia. Y así como dice aquí, vivos por siempre, dice el periódico, y es verdad. Nosotros sabemos que Cristo está vivo y que todos los que han dado su vida por Él están vivos también, porque esto es lo que fortalece la iglesia. Hay que revisar un poquito la historia del país para estar enterados de lo que hemos vivido y de cómo pues la historia es parte. Sabemos que hay un Cristo histórico, una persona, como hemos dicho, que vivió, que nació en un lugar determinado, en una época, y esa parte de la historia humana. Y esto es lo que hemos estado tratando estos días a través de las lecciones de este curso de Cristología. Entonces, hoy nos toca, yo quería hacer una pequeña recapitulación de lo que hemos visto, para que nos vayamos aclarando y teniendo como más claro la trayectoria del programa que estamos siguiendo. ¿Se recuerdan ustedes que nuestra primera clase fue Jesús, Hijo de Dios y Salvador? Entonces, en esta primera clase se habló un poco del tiempo en el que Jesús vivió y de cómo el nombre de Jesús es un nombre que en ese tiempo era muy común. Había muchas personas que lo tenían y la gente que conoció a Jesús lo veía como un Jesús, como cualquier otro. Pero ya después este nombre empieza a tomar su plenitud. Y vemos cómo ya Jesús, aunque la gente lo mira con desprecio y le dice, sí, es el hijo de José, es el carpintero, el hijo de José. Y también aquella otra expresión de uno de los discípulos del Señor que dice, de Nazaret, y de Nazaret puede salir algo bueno. Y se hablaba justamente de Jesús. Hablamos también que Jesús era un hijo de Israel, que él en las escrituras ya se le nombra como que es del linaje de David y que de Belén había de venir el Mesías, decían las escrituras. Todo esto está anunciado y se empieza a cumplir con la venida de Jesús al mundo. La gente empieza a darse cuenta. Y también estudiamos que son los evangelios de San Lucas y San Mateo los que nos dan los detalles sobre los acontecimientos de la infancia de Jesús. Ay, disculpen, no me había dado cuenta que tenía apagada la cámara, pero creo que no hace mucha diferencia que me vean o no me vean, pero los saludo. Entonces decíamos, también recordábamos que Jesús había vivido en tiempos del rey Herodes, que era el imperio romano lo que dominaba a Palestina, y que entonces existía ya la expectativa de un Mesías que vendría. También sabemos que esa expectativa del Mesías que ellos tenían una idea equivocada acerca del Mesías, y eso es una de las cosas que causa el rechazo hacia Jesús. Entonces, según lo que tenemos nosotros por los evangelios de San Lucas y San Mateo, sabemos con toda certeza que Jesús es hijo de María, que fue concebido por obra del Espíritu Santo y que Jesús quiere decir Salvador. El nombre de Cristo Jesús está siempre relacionado a su misión. Él es el Salvador. Los evangelios de la infancia nos mencionan a los
pastores a quienes se les anuncia que nos ha nacido un Salvador en la ciudad de David. También se ha anunciado que ese hijo que espera María será llamado Hijo del Altísimo. Entonces sabemos también por el Evangelio de San Mateo, que se ocupa de darnos detalles sobre San José, que San José era de la descendencia de David, como estaba anunciado, y que María, su esposa, daría a luz un hijo que sería por obra del Espíritu Santo, no hijo de José, y que se llamaría Jesús. José sería el padre legal, él pondría el nombre. Entonces es una verdad revelada en las Escrituras, sobre todo en este caso en los Evangelios, pero también los otros apóstoles como San Pablo aportan también muchos datos referentes a que Jesús es el Mesías. La vez pasada se mencionaba ese himno a Cristo que está en la carta a los Filipenses, en el cual se nos habla del nombre de Jesús, que por su sumisión, por su muerte en la cruz, Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se dobla y toda lengua proclama que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Así que este Jesús del que hemos venido hablando es el Hijo eterno de Dios. Y la Iglesia lo proclama así. Tenemos el credo, el cual recitamos la primera vez, proclamamos esa vez y lo proclamamos continuamente. Es en lo que nosotros creemos y ahí se nos habla de Jesús. Lo debemos hacer cada vez con más conciencia de lo que repetimos en cada Eucaristía. Los padres de la Iglesia, los concilios han aportado mucho a lo largo de estos 2000 años. Vimos en la clase de Sagradas Escrituras, es la Iglesia la que interpreta lo que está en las Sagradas Escrituras y ellos por medio de sus concilios nos han ido aclarando la doctrina. Ellos nos enseñan que María es siempre, María es Madre de Dios, dos cosas que nosotros creemos y que proclamamos. En la liturgia, también la Iglesia, hay muchas cosas sobre Jesús, pero a veces nos acostumbramos a escuchar oraciones, a esas hermosas oraciones que tiene la liturgia, donde se alaba continuamente a Dios, a Cristo y también al Espíritu Santo como el único Dios en tres personas. Ahora también, la vez pasada que hablábamos de la encarnación del Hijo de Dios, tuvimos la oportunidad de recitar el Ángelus aquí, aunque alguien hizo ver que no era el momento apropiado para recitar el Ángelus porque estamos en Pascua. Sin embargo, era parte de la lección que teníamos para que veamos que la Iglesia se vale de tantos medios para afirmar lo que nos enseña. Tenemos el Ave María, que resultó en oración de la Iglesia, tomando las palabras del ángel a María y las palabras de Isabel a María. Tenemos los misterios del Rosario, en los que estamos continuamente dando gloria a Dios. Hoy, por ejemplo, que tenemos el tema del reino de Dios, tenemos el misterio del anuncio del reino y el llamado a la conversión como un misterio de luz, instituyó el Papa San Juan Pablo II. O sea que tenemos nosotros firmeza en lo que proclamamos, en lo que creemos, porque nuestra Iglesia se basa en las Sagradas Escrituras, se basa en la Sagrada Tradición, que es lo que estamos continuamente aprendiendo. Una de las cosas que vimos en las lecciones anteriores es la revelación del Espíritu Santo
que interviene en la concepción de Jesús. Y esto nos está hablando de un nuevo comienzo, que se inicia una nueva creación. Al principio habíamos platicado un poquito sobre la plática de Jesús con Nicodemo, donde se habla de nacer de nuevo. Y eso es lo que comienza ahora en esta etapa de la historia de la salvación. El destino sobrenatural del hombre, la gracia del Espíritu Santo que Jesús envía luego de su ascensión al cielo. Entonces el otro tema era las profecías se cumplen en Jesús. Vimos también la profecía de Isaías, con la que se inicia Isaías 7:14, que anuncia que una virgen dará a luz un niño, el cual se llamará Emmanuel, y que será del linaje de David y descendiente de Abraham. Tuvimos la ocasión de hablar un poquito sobre las genealogías, las dos genealogías que figuran, una en el Evangelio de Mateo, que son genealogías según la carne. La genealogía según el Espíritu lo veremos en otro tema. Ahora vemos la genealogía según la carne y vemos que Jesús es hijo de Israel. Vemos que Jesús es el Hijo eterno de Dios y que Jesús, llamado Cristo, ¿sí? ¿Puedo intervenir? Bueno. Claro que sí, por favor. Con el asunto de las genealogías, aparte de que llama la atención de que hay diferencia entre cada una, en la de San Mateo y en la de San Lucas. Sí. Me parece que la de San Mateo es más extensa y más detallada. La de San Lucas es es más pequeña. Aparte de hacer notar esto, no sé si nos podría explicar por qué será eso. Incluso podría ser como una contradicción quizá entre ellas a veces. Algunos lo toman así, no sé. Y también eso por un lado, y por otro, lo que siempre me he cuestionado yo es por qué razón, o sea, es algo alegórico nada más el hecho de decir de que Jesús desciende de David, porque realmente las genealogías hablan de una línea meramente patriarcal, o sea, línea de varón en varón en varón, pero bien sabemos que Joté no engendró a Jesús. Y entonces ahí el nombre de todos los padres, entre todos los padres, la lista interminable de 14, 3 veces 14 generaciones, meten el nombre de María, de la que nació Jesús, dice, y que así concluye. Y entonces eso de decir de que Jesús es descendiente de David según la carne, ¿es algo nada más alegórico? ¿O tendría que ser María también descendiente de David para que así haya sido? Solamente eso. Sí, muy bien. Primero, las dos genealogías son distintas. Mateo le interesa demostrar que Jesús es descendiente de Abraham, de David, que es hijo de Israel. Entonces hace énfasis y comienza justamente con Abraham, ¿verdad? Entonces, y llega hasta José, y José, como ustedes se discutió la vez pasada, vimos que José dice al final, Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús, llamado Cristo. Entonces, en esto cambia toda la forma en que se ha venido desarrollando la genealogía, porque va que engendró a uno, engendró al otro, y así hasta llegar a José. En ese instante ya no se habla de que Jesús nació de José, sino que de María, que es la esposa de José. Ahora, San Lucas, él tiene una genealogía diferente, aunque hay siempre los personajes importantes como David, como Abraham, siempre aparecen en las dos genealogías, y ahí hay diferencias en los nombres, y
Y también, pero lo que interesa aquí, a Mateo le interesa que él es hijo de Israel, demostrarlo así. Pero San Lucas, su genealogía, como ustedes vieron, va hasta Adán, el hijo de Dios, dice. Entonces viene de Jesús hasta Adán, hijo de Dios, lo que quiere decir, lo relaciona con la humanidad. Esta es la parte importante de la genealogía de San Lucas, que Mateo lo relaciona con Israel, pero Israel es parte de la humanidad también, y luego San Lucas es María la que hace esa unión entre Jesús y la humanidad. Por eso dice hijo de María, ¿verdad? Tenemos que María es humana, pues es una persona, una hija de Israel también. Ahora lo que me decía con respecto a, bueno, eso sería en cuanto a las diferencias y similitudes. Yo creo que todo tiene un propósito. Yo no podría explicarle más, pero tal vez el hermano Minor puede ampliar un poco más todo esto de las genealogías, pero lo importante es que dice según la carne, porque pues Jesús es verdadero Dios y es también verdadero hombre, entonces tiene que tener una descendencia, pero en este caso el misterio, ¿verdad? El misterio que siempre está presente en todas las cosas que son de Dios, y Jesucristo pues es verdadero Dios y verdadero hombre, pero hay un misterio al que nosotros no podemos acceder, nosotros no podemos entender cómo es posible que haya maternidad y virginidad, pero esto es así como lo plantea el ángel a María, ¿verdad? Ella será madre siendo virgen y permaneciendo virgen, así como lo enseña la iglesia. María permanece virgen siempre, antes, durante y después del parto. Son cosas que nos toca creer por fe, porque así lo dispuso Dios. No sé qué otra cosa me había preguntado de las genealogías. Pero no me recuerdo si me hizo otra observación. Sí, me parece que hablé demasiado y tal vez disculpe la llené Eso de siempre tantas da lugar a cosas. dudas, ¿verdad? Sí. Precisamente por eso es que en las cosas de Dios siempre está el misterio, porque si todos lo supiéramos, entonces ya no habría necesidad de la fe. Es precisamente porque hay algo que no está claro, que es un misterio que no se ha revelado y que nosotros tenemos la obligación de creer, porque amamos a Jesús y porque sabemos que en Él está la verdad y que nosotros confiamos en Él. ¿Alguna otra cosa? Si no, para preguntarle al No, hermano. muchas gracias. Quedó bastante claro. Bueno, si no, le Gracias. vamos a preguntar al hermano, ¿verdad? Entonces, hermano, efectivamente, perdone, sí, dígame. él preguntaba con respecto a la genealogía, ¿verdad? Sí. Y es que lo que dice en San Lucas es que la genealogía en él no sigue el curso descendente como en San Mateo, ¿verdad? Que viene desde los antepasados hasta Cristo, sino que San Lucas es al revés, lo hace hacia arriba. Parte de Cristo, dice, viviendo actualmente y por encima de Abraham y de la historia del pueblo escogido, traspasa los siglos hasta llegar a Adán. Vincula a Cristo con toda la humanidad. No son las etapas y la historia de Israel las que le interesan tanto a San Lucas, sino que veamos que él es el Mesías para toda la humanidad. Así lo entendí yo en el ensayo, incluso. Así es realmente. Y precisamente por eso es que San Lucas, su evangelio lo dirige, San Mateo se dirige especialmente a los judíos, ¿verdad? Por eso es que él trata de mostrar siempre y menciona muchas de las profecías que se cumplen con Jesús. Pero San Lucas, su evangelio es más universal, está dirigido a toda la humanidad. No hace distinción como Mateo. Entonces, por eso dice que San Lucas vincula a Jesús con todo el género humano, al hacer esta genealogía que llega hasta
hasta Adán, hijo de Dios, y hasta Dios diríamos, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Entonces, nosotros estábamos viendo la semana pasada en que se cumplen las profecías, ¿verdad? Y se mencionó este pasaje en la sinagoga de Nazaret. Yo quisiera que lo leyéramos el día de hoy para que nos ilustre también algo de lo que vamos a decir en esta clase. Si me hacen el favor, si ustedes tienen sus Biblias. Vamos a leer en San Lucas 4, 18 al 21. Si me hace favor alguno que tenga su Biblia ahí. El tema es: en Jesús se cumplen las profecías. Y aquí nos da datos importantes sobre este Jesús de Nazaret. ¿Alguien lo tiene para leerlo? Ya lo tengo acá. Vale, si me hace favor. El Espíritu del Señor está sobre mí, el que me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de la gracia del Señor. Muy bien. Entonces aquí vemos que Jesús es el ungido, ¿verdad? El Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Es el ungido. Y entonces ahí viene enseguida su misión y detalla para qué ha sido enviado. Después quisiera yo que leyera el 20 y el 21. Jesús entonces enrolló el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó, mientras todos los presentes tenían los ojos fijos en él, y empezó a decirles: hoy se cumplen estas palabras proféticas y a ustedes les llegan noticias de ello. Muy bien. Entonces hoy se cumple lo que dice esta escritura, ¿verdad? Entonces todos, dice al principio que todos estaban admirados de su testimonio y de las palabras que salían de su boca. Pero un rato, y después algo que dice que es muy interesante, que dice: ¿acaso no es este el hijo de José? ¿Se dan ustedes cuenta que él así era visto en la comunidad, como una persona más, como un israelita más, como un habitante de Nazaret? Y entonces cuando Jesús sigue platicando con ellos y les hace ver que él es el Mesías y que él sabe mucho más de lo que ellos creen como hijo de José, entonces lo empiezan a perseguir y quieren despeñarlo, quieren matarlo, y Jesús se va. Entonces esa es otra de las cosas que se cumplen. Jesús también es perseguido, y es perseguido por los mismos, tal y como dice la palabra del Señor en el Evangelio de San Juan: vino a los suyos y los suyos lo rechazaron. Entonces ahora hay una profecía, creo que es muy con lo que mencionó de que lo querían, varias veces intentaron matar a Jesús. Y cuando encontré ese pasaje me gustó mucho y yo lo relacioné inmediatamente. Y a pesar de que, o sea, las notas al pie de página que traen las Biblias católicas dan una explicación sobre eso, ¿verdad? Pero yo, sin haberla leído, había como que relacionado esa profecía. La encontramos en el libro de sabiduría. Creo que es el segundo capítulo. Habla sobre que se hace llamar hijo de Dios y es muy clara. Y que por eso querían matarlo. por eso lo quieren matar.
Sí, yo pienso que, bueno, nosotros mismos hemos tenido, cuando uno comienza a escuchar de Jesús, pues nosotros ya nos tocó otra época en que todo está aclarado, en que la iglesia ya ha discernido y ya nos ha declarado cosas que creemos que ya están pues comprobadas con las mismas escrituras y con la que la iglesia ha vivido, pues ya ha sido mucho más fácil, pero en ese tiempo la gente empezaba a conocerlo. Acuérdense que aquí apenas está él comenzando su vida pública y había pasado, como habíamos visto, desde los 12 años de edad hasta los 30, pues viviendo una vida común y corriente, sin que se diera a él a conocer. Y ahora, pues claro, con sus palabras tan sabias y con todo lo que va haciendo, porque él así va demostrando que es el Mesías, con todas sus obras, pues entonces ya empieza a revelarse él más claramente. Recuérdense también que cuando San Juan Bautista manda a sus discípulos, fíjense que San Juan había anunciado que él era el que había de venir. Y después en la escritura también nos dice, San Juan Bautista cuando estaba en la cárcel manda a sus discípulos a preguntarle si él es el que tenía que venir. ¿Y cómo les contesta Jesús? Vamos a verlo eso, porque eso nos sirve para responder a esta profecía que acabamos de leer. Vamos a ver ahí mismo en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 7 y el versículo 20, del 20 podemos, sí, 7, podemos empezar a leer del 20 hasta el 23. Por favor, una persona que quiera hacer esta lectura. El Evangelio según San Lucas. Llegando a donde él, aquellos hombres dijeron: el Bautista nos ha enviado a decirte, ¿eres tú de venir o debemos esperar a otro? En aquel momento curó a muchos de sus enfermedades y dolencias y de los malos espíritus, y dio vista a muchos ciegos. ¿Está bien? Sí, lea el 22. El 22. Y dio la vista a muchos ciegos. Y les respondió: y contad a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan. Se anuncia a los pobres la buena nueva, y dichoso aquel que no hay escándalo en mí. Muy bien, muchas gracias. Vemos aquí cómo Jesús está respondiendo a Juan el Bautista con sus obras, con todo lo que él hace. Y explica justamente lo que habíamos leído cuando él llega a Nazaret y anuncia que él es el ungido y que esa es su misión. Y ahora aquí le manda a decir a San Juan Bautista, con estos empresarios que él mandó, que las cosas están sucediendo. Aquí lo acaba usted de enumerar. Y entonces eso da testimonio. Jesús empieza a revelar como el Mesías. Y la mejor forma, pues, es con sus obras. Los que tienen ahí su Biblia de Jerusalén, como aprendimos con el hermano Luis, están todas las citas de las profecías que anunciaban estas obras de Jesús. Están al lado derecho, van ahí. Entonces así vamos relacionando lo que se anunció con lo que ya Jesús está revelando a través de sus obras. Entonces, Jesucristo es el cumplimiento de lo prometido al pueblo de Israel. Él es. Entonces, ahora ya hemos visto pues que Mesías, Rey, la semana pasada pudimos ver, tuvimos 3 temas: Mesías Rey, Mesías Cristo, Mesías Sacerdote y Cristo Siervo de Yahvé. Todas estas títulos o nombres que se le dan a Jesús son los que vamos a estar pues estudiando con un poquito
de detalle durante el curso. Sabemos que Jesús es un nombre con el que el ángel le pone desde el momento de la anunciación. Sabemos también que por San Mateo dice Jesús llamado Cristo. Y sabemos que Cristo es Mesías en hebreo. Entonces, Cristo, Mesías, ungido. Son las tres formas de llamarlo como Mesías. Y así la iglesia y los apóstoles, la iglesia primitiva y los apóstoles reconocieron en Jesús de Nazaret al Mesías. Y este fue un conflicto, este concepto de Mesías, como bien lo explicaba el hermano Maylo la semana pasada, fue siempre un conflicto con los judíos, porque ellos tenían otra idea. Y Jesús, en cambio, tenía muy clara que el Mesías es el siervo sufriente, como vimos la vez pasada, de Isaías. Isaías lo describe perfectamente. Decía el hermano que se puede como tener una descripción perfecta de lo que sería la pasión, la muerte de Jesús, a través de lo que el profeta Isaías escribió a través de sus cantos. Entonces, la gente de Israel, su idea era de un Mesías que venía a liberarlos del poder romano, pero la verdadera misión era liberarnos del pecado. Por eso es que él se llama Salvador, él es el Salvador. ¿Y de qué viene a salvarnos Jesús? La vez pasada hablamos de eso. Viene a salvarnos del pecado, del mal. Y eso es precisamente la misión del Mesías. También vimos anteriormente que Jesús es rey y sacerdote, ¿verdad? Oímos que es el sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, que se habló de esto la semana pasada, y que también es rey, porque él dice, siéntate a mi derecha. Y nos habla de su misión. Es un sacerdocio eterno, es el sumo sacerdote y se ofrece una sola vez y para siempre. Como un pequeño resumen de lo que se vio la semana pasada. Y el siervo de Yahvé, Cristo, siervo sufriente, siervo de Yahvé, el que está descrito en los cantos de Isaías, los 4 cantos de Isaías, que esos los escuchamos en las lecturas de las Eucaristías de la semana de Semana Santa. Se van escuchando cada uno de estos cantos, que son 4 cantos. No sé si ustedes se han percatado, pero creo que después de escuchar todo esto tenemos que poner mucho más atención a las lecturas de cada día en la misa. Recuérdense que esta es la forma en que nosotros vamos conociendo la Biblia, vamos conociendo las escrituras a través de las lecturas que la Iglesia ha organizado tan perfectamente. Todas tienen una relación. Todas nos hablan Antiguo Testamento, el Salmo, que siempre tiene relación con el Antiguo Testamento, con la lectura del Antiguo Testamento, y el Evangelio, que lleva un orden. Yo no sé si han visto ustedes ahora, se está leyendo el Evangelio de los Hechos de los Apóstoles, todo lo que sucedió después de la resurrección del Señor y cómo los apóstoles, con toda la valentía que les dio la unción del Espíritu Santo en Pentecostés, empiezan a proclamarlo con toda convicción y con toda fuerza. Muy bien. Entonces, hoy el tema que nos toca ver es, el primer tema es Jesucristo en Cristo se cumplen las profecías. Es lo que les decía, les mencionaba hace un momento, la profecía esta de Isaías, que Isaías es el profeta mesiánico, el que más
se refiere a Jesús, el que más anuncia a Jesús, a Cristo Jesús. Y entonces habíamos leído esta profecía, cómo se cumple, cómo Jesús con sus obras va demostrando que Él es el Mesías. Que Él, no sé si ustedes tienen claro la idea de Mesías. El Mesías se empieza a anunciar desde el Antiguo Testamento, que sería quien lideraría a Israel. Ahora ha llegado el momento, es la plenitud de los tiempos. Jesús ha llegado, Jesús ha traído el reino de Dios y ha declarado, Él no ha declarado así abiertamente que Él es el Mesías, sino que solo no se llama Él mismo el Mesías, sino que solo lo demuestra. Pero resulta que el Señor tiene ya a sus discípulos y a sus discípulos les empieza a enseñar quién es Él. Y les dice, primero les pregunta, ¿y quién dice la gente que soy yo? Y ellos le empiezan a decir, dice que eres el Bautista, dice que eres un profeta, y en fin, le dan algunos, les mencionan algunas personas que ellos han oído, que lo mencionan como que Él es así. Ninguno menciona que Él es el Mesías. Y después se dirige a Pedro, y Pedro le pregunta a Pedro, y Pedro le contesta, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y entonces Jesús pues le hace ver que ha sido una revelación del Padre en él, lo que le ha hecho proclamar que Él es el Mesías. Y lo vemos más tarde, lo vemos cuando Jesús les empieza a enseñar a sus discípulos que es preciso que el Hijo del Hombre padezca mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sacerdotes, los escribas, y muera y resucite al tercer día. Y ellos eso les extraña mucho y los confunde, no saben qué pensar. Y en ese momento, cuando Jesús les dio cuenta de esto, Pedro, que había declarado antes que él era el Mesías, ahora le dice, lo aparta, se lo lleva a un ladito y le dice, no lo quiera Dios, Señor, no puede ser. Y entonces Jesús lo reprende diciéndole, quítate, Satanás, pues tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Esto nos demuestra cómo pues, la misión del Mesías es clara, pero no lo es para todos. Las reacciones de las personas a lo largo de la escritura de los evangelios son muy diversas. Hay quienes creen inmediatamente. Por ejemplo, cuando él está con la samaritana y con la samaritana, los samaritanos pues no eran queridos por los judíos. Había ciertos problemas en ellos anteriormente cuando el reino de Israel se divide y esta Samaria queda aparte y ellos se mezclan mucho con otros extranjeros. Y entonces los judíos ya como no están puros y están mezclados con esta gente de Asiria, ya los ven de menos. Y ahora cuando Jesús se pone a platicar con la samaritana y le habla, y ella empieza a sospechar que él puede ser el Mesías, y va y le cuenta a su pueblo, a sus compañeros, y los compañeros llegan y creen en el Mesías. Y eso lo dice antes de explicar que los judíos no creen en él, no lo reciben. Es todo un proceso. Yo pienso que en nosotros también se han dado dudas y algunas, pues no siempre hemos estado con la fe tan certera, ¿verdad? Necesitamos siempre y pedimos al Señor que nos dé más fe. Yo quisiera
que pudiera ser como, pero pues por supuesto no es en todos, pero sí en algunos. Digo, lo que acabamos de hablar hace un momentito de estas personas del Quiché, gente tan sencilla y que siempre creyó y que estuvo dispuesta a dar su vida. Y así es, pues, a lo largo de todo lo que hemos ido leyendo, nos va instruyendo acerca de este misterio. Ahora quería yo hablarles, ya casi se nos acaba el tiempo, el reino de Dios, que es el otro tema del día de hoy. Jesucristo inicia el reino de Dios, ese es el título de la lección de hoy. Y comienza justamente con esta cita del Evangelio de San Marcos, cuando Jesús empieza, San Mateo y San Lucas empiezan a hablar de Jesús desde la infancia, desde la concepción en el caso de San Lucas y desde la anunciación en el caso de San Lucas y desde cuando nace Jesús en el caso de Mateo, y nos van contando cosas acerca de él. Pero San Marcos, él comienza mucho más adelante. San Marcos ya comienza cuando Jesús va a iniciar su vida pública, ya está, ya tiene la edad en que él comienza. Y vemos también, por ejemplo, San Juan. San Juan es distinto. Vamos a ver que su evangelio se remonta hasta al principio, hasta cuando se crea, ¿verdad? Al inicio. Como al inicio no tiene ni principio ni fin Dios, pero nos hace ver que Jesús viene desde entonces. Entonces ahora viene esta cita, que es la que nos interesa. Dice, ya no nos da tiempo de leerla, pero yo se las voy a leer. Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. El tiempo se ha cumplido. ¿A qué tiempo se refiere Jesús? El reino de Dios está cerca. Y luego pone la condición para participar de este reino de Dios. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Marcos 1:15. ¿Recuerdan ustedes que esto se nos dice a nosotros siempre el miércoles de ceniza cuando recibimos el recordatorio de que algún día volveremos al polvo? Y entonces dice, precisamente, el tiempo se ha cumplido. La historia de la salvación tiene sus etapas. Y la etapa en que nace Jesús es el tiempo, la plenitud de los tiempos, ¿verdad? Y es Jesús cuando nace que trae ya el reino de Dios. Y este se consuma con su muerte, crucifixión, muerte, con su resurrección, pero el reino de Dios ya está aquí, pero también va a tener su plenitud en el tiempo futuro. Así que habla de un tiempo que el reino de Dios está cerca. ¿Y quién es? ¿Por qué dice que está cerca? Dice que está cerca porque Cristo es esa proximidad del reino. Con su presencia y con su actividad, Dios entra en la historia de la humanidad de una manera diferente. Es un tiempo diferente. El reino de Dios lo trae Cristo y lo trae con su victoria en la cruz. Y con esto vence el pecado, vence al demonio, a la muerte. Y como les decía, llegará a su plenitud al final de los tiempos. Entonces, ¿se recuerdan ustedes lo que se dijo la semana pasada? Que Jesús ante Pilato, él dice, mi reino no es de este mundo. Estamos hablando de un reino, Pilato y su reino, los reinos del mundo, pues son muy distintos, son materiales, son terrenos. Pero Jesús está hablando de un reino diferente, de un reino espiritual, porque está pidiendo conversión y fe, convertirse y creer. Es decir, someterse al poder del Espíritu Santo que Cristo trae a los hombres.
Entonces, lo que decíamos al principio de nuestras clases, nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu. Entonces, podríamos decir que el reino de Dios es presencia de Dios en el corazón del hombre, porque esto viene al interior, viene a transformar, viene a hacernos una nueva criatura. En el Antiguo Testamento, el Mesías se había anunciado como un rey Mesías. Y ahora ya en la Nueva Alianza, Cristo identifica el reino con su persona y su misión. Entonces, como les decía, la inauguración del reino en este mundo está unida al poder de vencer el pecado, de anular el poder de Satanás en el mundo y en cada hombre, porque Satanás tiene poder, porque cada uno se lo da. El mundo le ha dado gran poder y nosotros también, cada vez que nos logra que nos podemos salvar la tentación, pues caemos bajo el poder del maligno, ¿verdad? Entonces, este reino de Dios está ligado al misterio pascual, a la cruz y a la resurrección de Jesús. Ahora, según las parábolas del reino, hay varias parábolas del reino en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 13, que les aconsejo que lean. Yo creo que las hemos escuchado muchas veces en la Eucaristía, en las lecturas. Y tenemos ya una idea, sabemos que el reino es un misterio, que Jesús lo plantea mediante parábolas y siempre comienza el reino de Dios se parece a, y narra una parábola. Pero lo que sí sabemos es que el reino de Dios se realiza y se desarrolla en este mundo. El reino ya está, lo dice, ¿verdad? Está entre ustedes, está en ustedes, pero alcanzará su plenitud en la eternidad, después del juicio. El último día del año litúrgico tenemos la fiesta de Cristo, Rey del Universo. Eso se refiere ya a los últimos tiempos. Bueno, entonces es cuando será la exaltación completa de Jesucristo como Rey de Reyes, Señor de Señores, como dice la fiesta, Cristo Rey del Universo. Entonces queda claro que el reino lo instauró Jesús con su victoria en la cruz. Como habíamos hablado hace un momentito, él demuestra el reino con sus obras y su autoridad sobre el príncipe de las tinieblas, sobre todo, que es el adversario de Jesús, el que gobierna el mundo y los hombres. Y dice él, para hacer ver que el reino de Dios, en una cita que está en el Evangelio de San Lucas, si es por el dedo de Dios que expulso los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a ustedes. Recuérdense que entre lo que nos cuentan los evangelios, principalmente hay los endemoniados, que Jesús te expulsa de ellos al demonio y el demonio obedece. Hay muchos pasajes que ahora, conforme ustedes lo vayan leyendo, pues podrán poner más atención a esto y fijarse que una de la misión de Jesús pues es precisamente el pecado, terminar con el pecado y el poder de Satanás. Muy bien. Entonces, el reino tiene su cumplimiento inicial aquí en la tierra y se desarrolla dentro de la historia. Y se proyecta su cumplimiento pleno más allá del tiempo. Entonces Jesús anuncia e instaura el reino de Dios. Con su venida se instaura y se consuma con su muerte en la cruz. Y se desarrolla dentro de la historia, dentro de nuestra historia. Vimos, por ejemplo, esto que yo les hablaba de las personas del Quiché, de los mártires del Quiché. Eso es parte del reino de Dios que podemos ver claramente, solo el amor a Cristo, la convicción de que Él es el Hijo de Dios, de que Él es nuestro Salvador, podía haber hecho que esas personas entregaran su vida de esa manera.
Y la tercera, pues será su cumplimiento pleno más allá del tiempo, cuando venga, como dice el Evangelio de San Mateo, cuando nosotros nos presentemos ante Él en el juicio final y nos digan: venid benditos de mi Padre, tomad posesión del reino que estaba preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Yo no sé si tal vez me fui un poco rápido, pero ya se me fue el tiempo. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permites para poderte conocer más y especialmente para poder llegar a hacer tu voluntad, así como lo hizo la Virgen María, tener esa disposición para poder acoger tu palabra. Te damos gracias porque nos has dado un día más de vida para ver esas maravillas que tú has preparado desde la creación. Gracias por todo esto, te alabamos y te bendecimos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. En el principio, En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.